Bueno, mi nombre es Juan Espina Espina y la participación en esto, soy el presidente de acá del comité ESNIDO 20, Casa Memorial Alberto Achilles Martínez. Bueno, yo le comentaría que soy uno de los partícipes, principalmente cuando se empezó a luchar por recuperar esta casa. Y esta casa nosotros hicimos las investigaciones correspondientes, donde esta casa fue construida en 1964 por un arquitecto español y un matrimonio español de acá. Y después ellos, por diferentes motivos, la pusieron en venta y la compraron los compañeros del MIR, en la cual ellos venían, salían, que son testimonios de los vecinos, o prácticamente lo que hemos investigado en eso. Y después, por cosas de la gente de acá que le dieron el dato al Comando Conjunto de la Fuerza Aérea, y ellos allanaron esta casa, en la cual la compañera Carmen arrancó de acá, venía a buscar sus cosas y un vecino le avisó a ella de que no se viniera para acá y logró escapar. Después de eso ya ellos se hicieron cargo y meses del año 74 y 75 la utilizaron para tortura. De aquí la investigación que hemos, o testimonio de compañeros que realmente ya no están, que han venido a dar testimonio, pasaron entre 75 y 80 compañeros, como lo cual de esos compañeros, los que tengo a mi espalda, uno murió acá y otros murieron en el trayecto, que lo sacaron para otros lados. Y después ellos la casa se la entregaron para tapar todo, ellos se la entregaron a un centro de diabéticos, que ese centro de diabéticos tuvo unos meses nomás porque se sentían mal, y de ahí se la entregaron a CONALASH. CONALASH se hizo cargo de la casa, siendo que todavía no llegábamos netamente a la democracia. Y ellos estaban participando acá. Nosotros en el 2004 lo formamos como Comité de Derechos Humanos, empezamos a hacer las investigaciones y como comité la luchamos, estando en el poder don Ricardo Lago Escobar, presidente de la República, y don Sergio Vitar como ministro de Educación. Molestamos harto, peleamos harto para que sacamos testimonio. El compañero Pampilioni los dio testimonio. En ese tiempo la diputada Eliana Caraval los apoyó harto, los apoyó María Angélica Pineo de acá de Cisterna, concejala, Santiago Rebolleo, que recién había entrado de alcalde, así que los apoyaron y de ahí logramos. Pero la tramitación del gobierno de Ricardo Lagos se demoraba mucho, y esta casa, como el MIR no la tenía al nombre del MIR, sino que la tenía al nombre de la señora Solange, ella la puso en venta.
y se la tenía en día, se la había pasado a un corredor de propiedades, Manuel Poblete, que era un concejal de acá de Cisterna. Y apurábamos nosotros para que se declarara luego monumento nacional. Y afortunadamente, a última hora vino Ricardo Lago acá a Cisterna y lo apretamos. Pero él dijo que sí, que ya era monumento nacional, pero no veíamos las documentaciones, en la cual nosotros, el grupo de esos compañeros que realmente, recordándolo, fueron compañeros que luchamos, que ya no están. Soy el único que estoy quedando más o menos los sobrevivientes de esa época. Y los tomamos monumento nacional, haciendo presión. Y en el 2005 salió la declaración monumento nacional de la casa. Así que después de eso fue declarada monumento nacional. Llegaron a la señora Solange, la llamaron, hicieron un trueque de que ya no, realmente no, ¿qué iba a hacer con la casa? Siendo que era declarada monumento nacional, llegaron a un acuerdo con Bienes Nacionales, y Bienes Nacionales le dio 2 departamentos en Providencia a cambio de esta casa, y de ahí seguimos batallando, luchando, y se logró que le entregaran al comité. Esto fue el 2008, en septiembre del 2008 fueron los primeros comodatos que nos entregaron a nosotros, que fue un comodato por 6 años, y después fuimos ampliando a 1 año, después fuimos a 3 años, después a 5 años. Y cuando llegó la compañera Michelle Bachelet en el segundo periodo, ella antes de irse dejó instrucciones a Bienes Nacionales que lo entregaran la casa en un comodato amplio. Y se hizo ese comodato por 40 años, pero ¿qué es lo que pasó después? Hubieron manos negras, que llegó Piñera y otras personas que esta casa la querían ocupar comercial y no acordarse de la memoria, que lo digo con toda fuerza, no se querían acordar, querían explotar esta casa como comercial, no de memoria. Y el comodato de 40 años lo tramitaron, me decían venga un día, venga otro día, después que los papeles habían vencido. Y seguimos luchando, y en eso nuestra gran Ángela Geria tomó el abogado de ella, puso el abogado de ella, y logramos que lo entregaran el comodato por 20 años. Esa ha sido la lucha de nosotros para obtener esta casa. Entonces, bueno, de ahí que ella fallece, mis hermanos vienen al funeral, yo empiezo a buscar los papeles de ella, a buscar cosas, y entre todo eso encontré el libro este libro que se llama La historia, Los secretos del Comando Conjunto, de la Mónica González, donde hay un relato de ella. O sea, no es que ella haya entrevistado a la Mónica, yo creo que esto lo deben haber sacado de la vicaría, de los relatos, porque hacen como entonces ahí también se relata de que mi mamá estuvo aquí. E inclusive hay dudas, por lo que estaba diciendo delante Juanito, con Arsenio Leal, porque Arsenio Leal estuvo en Mío 18, según este relato, ¿ya? Y en este relato dice que mi mamá estaba ahí y que ella escuchó cuando digamos que se les había pasado la mano y que después habían dicho que había sido un suicidio, ¿ya?
No sé, ahí hay situaciones bien confusas, no tengo idea, pero ya, y de eso sí, pero que ella estuvo aquí, ella reconoció esta casa, ya, ella antes de eso estuvo en el hangar Cerrillos, y ya, ahí estuvo como 2 días, 2 noches, por lo que ella recuerda, después la subieron a una camioneta y la trajeron acá. Bueno, primero que todo yo soy hija de ejecutado político. Mi papá, Mario Parra, él no pasó por este sitio, él lo mataron en el centro, entre Esperanza y Libertad. Pero como hija y como una familia que vivió en carne propia todos estos tentáculos de la dictadura, no me puedo hacer la lesa. No me puedo ir para la casa. Siento realmente que es una responsabilidad. Y como soy vecina de Nido 20, participo en Nido 20. Hace mucho tiempo ya he estado en otras agrupaciones, pero siempre he estado en Nido ya como 15 años, 14 años. ¿Y qué es lo que recojo en general de las vivencias que he tomado acá de Nido, de las que he tomado de mis padres de otro lado? Es que son muy pocos los lugares, como Nido 20, que los hijos o los familiares se incorporan. Yo me imagino que tiene que ver con esto de sanarse, de la pena, del cargar con esto. Y uno va y trabaja en otro lugar, pero en la misma área, en la memoria viva, en rescatar la memoria. Y escuchaba los testimonios anteriores y lo que me llama la atención es el silencio de las personas que sobrevivieron acá, que no comentaron, no contaron nada ni a sus hijos, ni a su esposo o esposa o pareja, y vivieron largo tiempo, sobrevivieron, pero cargando esa pena, ese silencio, esa angustia de haber sido torturados, de haber sido dañados, pero ellos, su silencio, su hermeticidad, no la compartieron, no les permitió compartir con su familia. Pero sí me doy cuenta que la historia habla por sí sola, las cosas no se callan eternamente. Como en el caso anterior que hablaba Carmen, de la muerte de su mamá por la hepatitis B, aquí pasaron muchas mujeres que fueron violadas, bueno, ninguna violación es simple, todas son horrorosas, pero además torturadas. O sea, yo creo que si hubiésemos podido tener la posibilidad de hacer un chequeo de todas las mujeres que pasaron por acá, que murieron, no nos habríamos encontrado con un solo caso de hepatitis, sino con muchos. Y tal vez por ahí podríamos haber dado no solo con el torturador, sino con el violador, con el asesino. Siento que a 50 años, detalles, entre comillas, como eso, es triste reconocerlo ahora, porque siento que en los años se nos fueron muchas cosas de las manos, y no fue por falta de que nosotros no quisiéramos estar, los hijos. Para nosotros es difícil, y yo creo que todos los hijos, cada día, es un acto importante levantarse cada día con esto, porque a veces uno trata no de huir, sino que ir a hacer una vida como la hace cualquier chileno, pero uno forma parte de estas 40.000 familias que la historia te inscribió en esto, y tú sientes que es un deber, sientes que tienes que hacerlo, porque sientes amor no solo a tu gente que pasó, en este caso mi papá, ni a los compañeros que desaparecieron, que ejecutaron, que torturaron, sino que también lo sentís como una responsabilidad, como que tú eres parte de crear una nueva forma de tener una sociedad en este país. Bueno, como profesora de historia, como hija también, hija y sobrina de presos políticos, considero que es absolutamente relevante el trabajar, ¿cierto?, con la memoria y con la historia. Dentro de la comuna tenemos una cantidad de estudiantes que necesitan conocer la historia del memorial ex Nido 20, necesitan conocer también las historias de quienes transitaron en este espacio, de quienes fueron víctimas de la represión estatal, de la dictadura cívico-militar,
Y considero que, tal como decía el presidente del Comité de Derechos Humanos, don Juan Espina, es muy importante la relevancia de la memoria y de la historia, porque sin memoria y sin historia no tenemos futuro, no tenemos proyecciones, y es importante, como te mencionaba, que los estudiantes puedan conocer todo el espacio, lo que se vivió, las historias particulares, la transversalidad, lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar. Bueno, constantemente estoy leyendo sobre la historia del sitio de memoria, sobre las personas que pasaron. Me conmueve mucho la historia de Alonso Gaona, la historia de sus hijos, de Carmen también. Cada vez que tengo el momento de interiorizarme un poco más y de también comentárselo a mis estudiantes, porque he tenido la oportunidad también de explayarme un poquito más con respecto a la historia del memorial, ha sido súper conmovedor. Es muy, vuelvo a repetir, importante que los estudiantes y las nuevas generaciones conozcan todo lo que sucedió aquí para que efectivamente nunca vuelva a ocurrir. Desde que nosotros llegamos como colaboradores aquí al espacio, al sitio de memoria, supimos de muchos relatos bastante horrorosos con respecto a lo que sucedió con los detenidos que llegaron al espacio. El que más me marcó fue las situaciones de tortura que vivieron en el closet, específicamente en la sala que hoy día está nominada como Alonso Gaona. La crudeza también de lo que mencionaban no solamente las hijas de las víctimas del proceso, sino que también uno de los detenidos que estuvo en el espacio. Así que fue, como te digo, bastante conmovedor, pero también muy triste que estas historias y estas memorias se vayan perdiendo en el tiempo. Por eso es relevante siempre rescatarlas y que las nuevas generaciones las conozcan, para efectivamente no volver a repetir este tipo de conductas desde ningún nivel. Bueno, las visitas guiadas están enfocadas en los estudiantes que en el ámbito curricular tocan la materia o la temática de la dictadura cívico-militar o la unidad popular. Se está pensando también todo lo que tiene que ver con el rescate de la memoria, que últimamente se está trabajando mucho en el ámbito de la historiografía. Y una de las planificaciones y proyecciones es que los estudiantes de los establecimientos educativos municipales puedan seguir conociendo la historia completa, ¿cierto? Y las memorias y testimonios de quienes pasaron por el memorial ex Nido 20.